Misión. Hace más de una década, formé parte de las fuerzas especiales en un momento tenso en la frontera norte del país. En una noche común, nos asignaron una operación crucial planificada desde altas instancias. La misión consistía en destruir 8 altares ubicados en una de las ciudades más peligrosas, dedicados a la Santa Muerte. Este operativo tenía como objetivo golpear fuertemente a la organización criminal que controlaba la región. Y estos altares fortalecían la mentalidad sectaria de los miembros de la organización, facilitando su reclutamiento, especialmente entre los jóvenes. Y para llevar a cabo esta tarea, se requirió la participación de un pelotón con 51 elementos, incluyendo al sargento, sargento primero y mayor. Nos organizamos en 4 escuadrones, cada uno con un vehículo, preparados para capturas masivas de mercancía y desmantelamiento de los puntos más críticos. Este ataque masivo obligaría a la organización criminal a desplegar a toda su fuerza en un enfrentamiento estratégico, permitiéndonos actuar en los altares sin mayores complicaciones. Llegamos al primer altar minutos antes de las 11 de la noche, tallado en el tronco de un árbol de tonalidad gris oscuro, aparentemente cubierto de ceniza, aunque no lo estaba. El altar se encontraba en una brecha frecuentada por la organización criminal, conectando la carretera nacional con un rancho. Aseguramos el perímetro, y la orden era clara: destruir los 8 altares en menos de 3 horas. El mayor, sin embargo, decidió tomarnos hasta las 4 de la mañana para garantizar un trabajo meticuloso. En este primer altar, logramos completar la tarea sin detenidos ni bajas enemigas. La operación transcurría según lo planificado, con detalles cuidadosos en el tallado de la Santa Muerte, indicando que habían contratado a un profesional. Esta gente se tomaba en serio sus rituales y oraciones a la Santa Muerte. Notamos algo extraño en el árbol donde estaba tallada, rodeado por cadenas sujetas a placas de cemento en la tierra. Pensábamos que lo mantenían así para evitar daños por tormentas u otras eventualidades. Me acerqué al altar y escuché susurros, como si el árbol me hablara. Y antes de tocarlo, el sargento me recordó la orden de no tocar nada, pero llevábamos herramientas para desmantelar altares. Con mazos, rompimos las placas de cemento, las cadenas se soltaron y surgió un ruido extraño del interior del árbol, golpes y quejidos. Por lo que confundidos, el sargento sugirió amarrar las cadenas a los vehículos y jalar el árbol. Mientras agachaba para tomar una cadena, noté que el árbol se movió unos centímetros hacia atrás, confirmado por el arrastre de la cadena. Otro compañero lo vio también. Al levantarme, vi la cara de la Santa Muerte mirándome, generando una extraña sensación de ansiedad y taquicardia, algo nuevo para mí. Y a pesar de ello, sujetamos las cadenas a los vehículos y tiramos el árbol, destruyendo el altar y todo lo que lo rodeaba. Con motosierras, dividimos el tronco en 3 partes. El mayor nos ordenó hacer un agujero en la figura de la Santa Muerte, revelando huesos humanos. Finalmente, bañamos todo en gasolina y prendimos fuego, asegurándonos de que las llamas consumieran todo antes de irnos. Continuamos por la brecha hasta llegar al rancho, donde enfrentamos enemigos previstos gracias al trabajo de inteligencia. Aunque el rancho era extenso, nuestro enfoque estaba en la casa y su patio interno, donde se encontraba el segundo altar. Rodeamos la casa con vehículos y entramos. Contrariamente a mis expectativas de una casa de seguridad con cámaras y documentos, encontramos esquinas llenas de ropa manchada de sangre, figuras extrañas en las paredes y objetos peculiares colgando del techo. Incluso pasamos por una habitación que parecía haber sido el escenario de un exorcismo, pero el tiempo limitado nos impidió investigar más a fondo estas perturbadoras escenas. Todo el grupo nos reunió en el patio interno, donde una imponente escultura de la Santa Muerte se alzaba, alcanzando casi 10 metros de altura. Junto a ella, una mujer con la cabeza inclinada,
vestida con una túnica negra y sosteniendo un crucifijo entre las manos, rezaba en silencio. Decidimos detenerla, y mientras yo y otro compañero nos acercábamos para esposarla, la mujer interrumpió sus plegarias. Al poner mi mano en su hombro, dejó de rezar y giró hacia nosotros. Su semblante era inquietante, con ojeras pronunciadas y una delgadez extrema, como si llevara tiempo sin probar alimento ni descansar. Sin oponer resistencia, la llevamos al vehículo de nuestro escuadrón. Mientras mis compañeros preparaban mazos para cumplir la orden de destrozar todo en la casa, aproveché para regresar al cuarto central, que parecía ser el epicentro de los rituales. La escena era extraña, con masas de concreto, sangre en las paredes y diversas imágenes de santos católicos, como San Juditas, San Benito y vírgenes. Resultaba sorprendente encontrar tales elementos en un lugar que albergaba una gigantesca escultura de la Santa Muerte. Tras destrozar todo, al salir, escuché pasos que resonaban como zapatos de tacón. A pesar de la prisa por salir, no encontré a nadie. Luego, una voz femenina pronunció mi nombre, desconcertándome, ya que ni mis compañeros conocían mi nombre. Al girarme, vi a una mujer vestida de blanco, delgada y descalza, con rasgos faciales inhumanos. Perplejo, observé cómo la mujer se desvaneció cuando un compañero pasó corriendo entre nosotros. Al reunirme con los demás junto a la gigantesca estatua, decidimos utilizar explosivos para derribar la escultura de la Santa Muerte, ya que de lo contrario nos llevaría demasiado tiempo con mazos. La detonación hizo que la escultura se desplomara, rompiendo muros y fragmentándose. Antes de partir, repetimos el procedimiento del altar anterior, esparcimos gasolina y prendimos fuego. El siguiente altar se encontraba a orillas del río. Dejamos el rancho y avanzamos por el bulevar hasta llegar a una brecha que nos llevó hasta la orilla del río. Siguiendo el curso del agua, llegamos al siguiente altar. El aspecto del altar parecía bastante sencillo, de hecho, se lo señalé al sargento primero en ese momento. La prisionera rió ante mi observación y al dirigirme a ella para preguntarle sobre la causa de su risa, respondió con un peculiar silbido que interpreté como una burla hacia nosotros. El sargento, con escasa paciencia y nula tolerancia, le ordenó callarse, advirtiéndole que no habría otra oportunidad. A pesar de la advertencia, la mujer continuó silbando, lo que llevó al sargento a propinarle un fuerte culatazo que la dejó inconsciente. Permanecimos dentro de los vehículos, aguardando la orden del mayor para descender. El mayor nos instruyó por radio a echar un vistazo al otro lado del río, donde notamos la presencia de personas encapuchadas que parecían conocer nuestro propósito. El sargento primero solicitó permiso para abrir fuego de disuasión, pero el mayor no lo autorizó, indicando que debíamos asegurar nuestros rostros y prepararnos para una posible emboscada. Finalmente, dio la orden de descender. El altar en cuestión resultó ser simple, piedras medianas apiladas formaban la estructura, con una gran piedra como mesa. Sobre esta última, se disponían velas con la imagen de la Santa Muerte, y en el centro, un atrapasueños. Aunque podríamos haber destruido fácilmente el altar con unas cuantas patadas, el mayor nos prohibió tocarlo. El tiempo transcurría, y nuestra exposición aumentaba, convirtiéndonos en blanco fácil para un posible ataque. El terreno elevado sobre nosotros y un puente a menos de 1 kilómetro representaban riesgos potenciales. El mayor se comunicó con el sargento y el sargento primero, ordenándoles que lo ayudaran a derribar el altar. Esta decisión desconcertó a todos los elementos, pero obedecimos. Una vez que el altar yacía en el suelo, procedimos a quemarlo antes de regresar a nuestros vehículos y retirarnos. Curiosamente, le pregunté al sargento primero sobre lo sucedido, cuidando mi tono ante la delicadeza de dirigirme a un superior. Él solicitó al compañero que estaba en la posición más elevada que nos contara lo ocurrido.
El compañero explicó que extrañas siluetas negras, como sombras, emergieron de los matorrales y se aproximaron al fuego. Este relato me provocó un escalofrío, y el sargento primero añadió que el mayor tenía experiencia en situaciones extrañas. Habiendo tenido éxito en una operación similar en Ciudad Juárez, hace muchos años atrás. Sin entrar en detalles, nos indicó que el siguiente altar se encontraba en una escuela secundaria abandonada, después de un enfrentamiento que resultó en la muerte de civiles, incluyendo alumnos y maestros. Mientras nos acercábamos, nos encontramos con patrullas de la Policía Estatal. Les ordenamos detenerse, ya que la orden del gobierno federal era clara: solo el ejército debía intervenir, ninguna otra fuerza armada podía estar en las calles. Tras detenerse, cuestionamos su presencia y explicaron que un comandante les había informado sobre nuestra llegada y que estaban allí para ofrecer apoyo, ya que la colonia era conocida por ser conflictiva. El mayor se comunicó con el comandante y confirmó que no había ningún problema. El sargento les dio indicaciones y continuamos hacia la escuela secundaria en el centro de la colonia. Las calles eran peculiares y quizás habríamos tenido dificultades para llegar si no fuera por la intervención de la Policía Estatal. Al llegar, algunos de ellos abrieron el portón, mientras otros recibían instrucciones del mayor. Un policía se acercó al sargento primero y le expresó que, con todo respeto, debíamos ser rápidos, ya que la muerte residía allí. Estacionamos los vehículos en las canchas y descendimos para revisar minuciosamente cada salón en busca del altar. La escuela constaba de 3 bloques de 2 plantas cada uno, con otras áreas adicionales. Cada escuadrón se dispersó para investigar diferentes secciones. No puedo olvidar que el lugar estaba impregnado de un olor nauseabundo, una mezcla desagradable de casas y carne en descomposición. Mi escuadrón, asignado a explorar las áreas no destinadas como salones, ingresó a la cafetería. Con linternas, notamos a una mujer de espaldas en un rincón. Pero, al intentar comunicarnos con ella, no reaccionó. Nos acercamos lentamente y uno de los elementos avanzó directamente hacia ella. Sin embargo, cuando intentó sujetarla, la mujer desapareció, dejándonos perplejos. En ese momento, los elementos que permanecieron en los vehículos nos informaron por radio que había personas, o más bien, fantasmas, dentro de las instalaciones. El campo primero de nuestro escuadrón les respondió que no eran personas, sino fantasmas, y que ya nos habíamos encontrado con uno de los vehículos. De manera seria, nos informaron que los fantasmas que ellos veían llevaban armas, poniéndonos a todos en alerta. El mayor nos ordenó abandonar el lugar hasta encontrar y quemar el altar, neutralizando a cualquiera que no fuera de nuestro grupo. En ese momento, se desató el enfrentamiento. Ya nos estaban esperando adentro para emboscarnos. Mi primera impresión fue que los de la Policía Estatal estaban con ellos, pero al salir de la cafetería hacia una bodega, vi que las patrullas de la Policía Estatal entraron a toda velocidad, cubriendo nuestros vehículos. Estaban ahí para ayudarnos. El sonido de los disparos complicó nuestra búsqueda del altar. Nos llevó 20 minutos localizarlo, aunque desconozco cuál escuadrón lo encontró, lograron destruirlo y quemarlo. El mayor emitió la orden de abandonar el lugar al informarnos por radio que más miembros de la organización criminal se dirigían a la escuela, entrando saltando la barda, sin que los viéramos llegar. Afortunadamente, logramos escapar, con las patrullas de la Policía Estatal liderando el camino, y agradecemos mucho su ayuda. Sin embargo, a varios kilómetros de distancia, surgió un problema al dar una curva. Una persona se atravesó frente al vehículo en el que yo iba, y la arrollamos. Rápidamente nos detuvimos. La persona resultó no ser un civil, sino miembro de la organización criminal con tatuajes distintivos, un arma corta y un colgante de la Santa Muerte. Uno de los elementos, el mismo que intentó agarrar a la mujer fantasma, imprudentemente intentó quitarle el collar de la Santa Muerte al arrollado. Y al hacerlo,
sus ojos se pusieron en blanco, lo apartamos y arrastramos lejos. Aunque el elemento volvió en sí, estaba aterrado y, gritando que la muerte venía por nosotros, se pegó un tiro, dejando una escena impactante con sangre en nuestros uniformes. El mayor intervino, recordándonos que el operativo debía continuar y que detenernos sería en vano. Así que, nos reincorporamos y el mayor solicitó a la policía estatal llevarse el cuerpo del elemento, quedándose ellos en el cuartel. Regresamos a los vehículos y nos dirigimos al quinto altar. Durante el camino, la mujer detenida despertó y se quejó de dolor de cabeza por el golpe. En ese momento, reveló algo: el caballo blanco solo se manifestaba cuando ella estaba cerca. El sargento primero amenazó con otro golpe si no guardaba silencio absoluto, y la mujer dejó de hablar. Finalmente, llegamos al quinto altar, ubicado en una colonia en las afueras del monte, debajo de un puente que cruzaba un arroyo. Afortunadamente, la ciudad atravesaba una temporada muy seca en ese entonces, y el altar, aunque no impresionante, presentaba la Santa Muerte dibujada sobre el cemento en estilo graffiti. A los pies del graffiti había muñecas o figuras que, a simple vista, parecían estar hechas de cabello humano. A unos metros de distancia, notamos una alcantarilla abierta, lo cual nos pareció extraño, especialmente porque estaba ubicada dentro de un arroyo. El mayor ordenó utilizar la alcantarilla y el elemento encargado informó que no era muy profunda, con un máximo de 4 metros y luego giraba. Destruir el altar fue fácil, rociamos con gasolina las extrañas figuras y, por precaución, también la pared dañada. Estábamos a punto de prender fuego cuando un sonido extraño surgió de lo más profundo de la alcantarilla, un crujido o algo arrastrándose, difícil de identificar debido al eco. El mayor señaló que nos detuviéramos ante ese ruido, quedamos en silencio y quietos. Sin embargo, otro sonido, más similar al de un animal grande, nos hizo pensar en un cocodrilo, ya que el arroyo estaba cerca del río. El mayor sugirió rodear la alcantarilla y prepararnos para abrir fuego. Otra respiración pesada y vapor salieron de lo profundo de la alcantarilla, revelando un par de ojos blancos y un rostro oscuro con cuernos, claramente no humano. El sargento ordenó mantener la posición, mientras otros iniciaban el fuego desde el interior de la alcantarilla. Pequeños sonidos continuaban saliendo, creando una sensación incómoda, como si el poseedor de esos ojos blancos estuviera preparándose para atacarnos. Afortunadamente, el fuego hizo su efecto y todos regresamos a los vehículos para abandonar el lugar en dirección al siguiente altar. Durante el trayecto, uno de los elementos que compartía vehículo conmigo preguntó si habíamos notado la tierra lodosa al lado de la alcantarilla. Ninguno de nosotros lo había percibido, así que le preguntamos qué había en ese lodo. Nos informó sobre huellas extrañas, grandes y separadas, posiblemente las huellas de lo que se encontraba dentro de la alcantarilla. Al llegar al siguiente altar, ubicado en las afueras de la ciudad, en un basurero, un guardia nos permitió entrar rápidamente al abrir el portón y, aunque pudimos ver su rostro, decidimos no incomodarlo, agradeciendo que evitara la molestia de derribar el portón. El hedor nauseabundo nos envolvía cuando nos adentramos en el basurero. Nos dividimos en escuadrones para explorar a pie entre la tierra y la diversidad de desechos. Fue entonces cuando uno de los elementos notó que algo nos acechaba desde el aire. Eran pájaros negros gigantes, más grandes que las águilas. No podían ser buitres, la región no los alberga y, además, estos pájaros tenían ojos rojos, detalle que los buitres no poseen. Mientras continuábamos nuestra búsqueda, los pájaros volaban en círculos a nuestro alrededor y solicitamos autorización para dispararles. Aunque no abrimos fuego, logramos que se alejaran. Lo más inquietante fue que, mientras se retiraban, parecía como si esos espeluznantes pájaros negros murmuraran como si fueran personas. El basurero se extendía por varios kilómetros cuadrados, y finalmente,
un escuadrón informó que había encontrado el altar en la cima de las montañas de basura que rodeaban la zona. Al llegar, vimos un espectáculo impactante. Aunque no tan imponente como el de la casa del rancho, ni tan detallado como el primer altar, este del basurero tenía un aspecto más tétrico. Un caballo blanco, casi en los huesos, caminaba hacia atrás dando vueltas al altar. Aunque el mayor quería proceder, el sargento primero compartió la información que la detenida nos había revelado sobre el caballo blanco manifestándose cuando la muerte está cerca. Así que, dadas las circunstancias y lo que habíamos presenciado esa noche, decidimos tomar en serio cualquier advertencia. Por lo que, optamos por separarnos y rodear el altar, observando cómo el caballo parecía no reaccionar a nuestra presencia. En espera de la orden para proceder, un elemento avistó a una persona acercándose. Apuntamos con armas y linternas, pero resultó ser un anciano que caminaba despacio, aparentemente ciego, ya que no le molestaba la luz. Evitamos que se retirara, pero continuó avanzando hacia nosotros. El mayor ordenó bajar las armas y pidió a 3 elementos, incluyéndome, que lo interceptáramos. Bloqueamos su paso, y el mayor le preguntó qué hacía allí, advirtiéndole sobre la desobediencia a una orden. El anciano, a quien suponíamos ciego, alzó la mirada y alineó sus ojos con los del mayor, afirmando que ese era su territorio y que nosotros éramos los intrusos. A petición del mayor, lo retiramos del lugar y lo llevamos hacia la salida. Al adentrarnos, el guardia desapareció, probablemente se retiró al momento de nuestra entrada. Dejamos al anciano en la orilla de la carretera y se alejó caminando. Mientras regresábamos, escuchamos disparos y una explosión cerca de donde habíamos dejado los vehículos. Uno de los acompañantes sugirió llevar la gasolina, pero argumenté que con la explosión ya todo se había dispersado. Permanecimos esperando a los demás, quienes regresaron después de algunos minutos. Subimos a los vehículos y abandonamos el lugar. Solo nos quedaban 2 altares, eran aproximadamente las 3 de la mañana. El siguiente altar estaba en la misma carretera del basurero, pero en el extremo opuesto. Nos dirigíamos a toda velocidad cuando el contacto del mayor informó que los refuerzos de la organización criminal llegarían a la ciudad en media hora. Y en menos de 5 minutos, el superior del mayor le aconsejó que concluyéramos el operativo, ya que, con la llegada de los refuerzos, todas las unidades se retirarían al cuartel, dejándonos solos. Aunque conscientes del riesgo, decidimos completar la misión en honor a nuestro compañero caído. Llegamos al 7º altar en 10 minutos, tardamos 50 en mantenerlo y prenderle fuego. Nos quedaban 15 minutos antes de llegar al último altar, situado en el centro de la ciudad. Sabíamos que el tiempo era ajustado, pero ideamos un plan: atravesar el local con vehículos. Nos dirigimos hacia el centro de la ciudad, pero la mujer detenida comenzó a susurrar cosas extrañas, irritándonos bajo la intensa presión. Un elemento la golpeó, pero en lugar de callarse, comenzó a carcajearse. La situación me superó, así que abrí la puerta del vehículo y la arrojé. El impacto confirmó su muerte. El sargento primero me miró sin decir una palabra, aunque no aprobaba mi acción, comprendió las circunstancias. Estábamos a punto de llegar al último altar cuando nos informaron por radio que los refuerzos habían llegado, y todos nuestros compañeros se retiraron al cuartel. A unas 4 cuadras del destino, camionetas del bando contrario nos alcanzaron, iniciando una intensa balacera. A pesar del enfrentamiento, no nos detuvimos. La gente opositora traía camionetas blindadas y la situación se volvía cada vez más tensa. Finalmente, divisamos el último altar. 3 esculturas de la Santa Muerte, cada una de diferente color, rojo, azul y negro, sentadas en tronos decorados con esmero. El lugar estaba iluminado por veladoras. Nos lanzamos sobre el altar, rompiendo vidrios, atravesando paredes y pasando por encima de las esculturas. Luego,
nos dirigimos al cuartel en medio del caos. A pesar de los disparos y algunos heridos, nadie más perdió la vida. Fue un momento caótico, nunca antes me sentí tan cercano a la muerte. Al llegar al cuartel, todos ya sabían que habíamos perdido a uno, aunque no entendían completamente cómo sucedió. Nos presentamos ante el superior del mayor, compartiendo la verdad. Descansamos mientras el mayor preparaba su informe. En última instancia, todo salió relativamente bien. Salimos de la ciudad y tras la exitosa operación, la organización criminal se desmoronó gradualmente. La destrucción de sus altares los afectó profundamente, muchos que se consideraban invencibles perdieron esa sensación de fortaleza. En cuestión de meses, sufrieron bajas significativas, se enfrentaron a capturas cruciales y la organización se fragmentó en dos grupos que se debilitaron mutuamente. Con el tiempo, la organización criminal desapareció por completo. No entiendo el fervor hacia la Santa Muerte. Después de presenciar horrores aquella noche, queda claro que no debe tomarse a la ligera. Aunque nunca le pediré nada, sé que la Santa Muerte no es algo para hacer el bien. Esa noche, cobró la vida de uno de mis compañeros del pelotón, una experiencia que jamás olvidaré. Soy militar y tuve un aterrador encuentro con nahuales. Habíamos llegado al campamento militar en la sierra de un pueblo en el norte de México. La misión parecía sencilla, patrullar la zona y mantener el orden. Sin embargo, desde la primera noche, algo parecía no estar bien. La oscuridad se apoderaba de la sierra y los sonidos nocturnos resonaban de manera inquietante. Mis compañeros y yo compartíamos historias junto al fuego, intentando ahuyentar la sensación de inquietud que se cernía sobre nosotros. Pero no había fuego capaz de disipar la extraña atmósfera que envolvía el campamento. Fue en la segunda noche cuando los ataques de los nahuales comenzaron. Al principio, eran apenas susurros en el espacio, como sombras acechando en la periferia de la luz de nuestras linternas. Pero pronto, esos llamados se convirtieron en gruñidos guturales que helaban la sangre. Nos organizamos, formamos un círculo defensivo, pero los nahuales parecían burlarse de nuestras tácticas militares. Pues, se deslizaban entre los árboles, invisibles, antes de lanzar rápidos ataques que dejaban tras de sí la sensación de que no estábamos solos en la oscuridad. Las noches se volvieron interminables y el miedo se instaló en cada mirada inquietante que intercambiábamos entre nosotros. Los nahuales, criaturas de la mitología mexicana, se movían con una agilidad sobrenatural, desafiando cualquier explicación lógica. En una de esas noches, mientras patrullábamos el perímetro, un compañero desapareció en la oscuridad de la sierra. Los gritos desesperados se mezclaron con los aullidos de los nahuales, creando una sinfonía de terror que resonaba en los rincones de la noche. Cada ataque era más intenso, más despiadado. Los nahuales, mitad humanos y mitad bestias, se revelaban como depredadores implacables. Algunos de nosotros comenzaron a dudar de nuestra propia cordura, cuestionando si aquello era real o simplemente una pesadilla colectiva. La tensión en el campamento era notoria. Miradas nerviosas, cuchicheos cargados de temor. Nos aferrábamos a nuestras armas como si fueran la única conexión con la realidad. Pero incluso eso se volvía incierto, ya que los nahuales se movían entre nosotros, disfrazados de sombras que se deslizaban por las tiendas de campaña. La línea entre la vigilia y el sueño se desdibujaba mientras intentábamos mantenernos alerta, pero el agotamiento físico y mental se apoderaba de nosotros. En la oscuridad, los ojos amarillos de los nahuales parecían observarnos con malévola satisfacción, como si estuvieran disfrutando de nuestro miedo. Y así, en medio de la sierra mexicana rodeados por la oscuridad y acosados por los nahuales, nos preguntábamos si alguna vez lograríamos ver el amanecer nuevamente. El amanecer se volvía un espejismo lejano, una esperanza frágil que se desvanecía con cada nuevo ataque.
Los nahuales, en su astucia, encontraban maneras cada vez más perturbadoras de sembrar el pánico entre nosotros. Sombras siniestras rondaban alrededor de nuestras tiendas y sus vocecillas se mezclaban con el viento de la sierra, formando palabras que solo entendíamos en pesadillas. Un silbido agudo atravesó la noche y las sombras adquirieron formas más definidas. Los nahuales se aparecían ante nosotros, revelando rostros deformados por la maldición que portaban. Sus ojos brillaban con una malicia ancestral y sus garras se extendían como promesas de dolor. La paranoia se apoderaba de nuestras mentes, cada uno de nosotros mirando al compañero de al lado con desconfianza. ¿Era aquel realmente mi amigo o simplemente una ilusión creada por los nahuales? Los sonidos de las ramas crujientes bajo patas invisibles resonaban en la oscuridad y la certeza de que estábamos rodeados se volvía insoportable. Y en un intento desesperado por mantenernos a salvo, fortificamos el campamento, erigiendo barricadas con lo que teníamos a mano. Pero los nahuales parecían burlarse de nuestras defensas, desapareciendo y reapareciendo en lugares inesperados. Una risa grotesca se mezcló con el viento, y supe que no éramos más que títeres en su macabro juego. Pues, las pesadillas se infiltraban en la realidad. En el momento en que cerrábamos los ojos, éramos arrastrados a un mundo de sombras y terrores indescriptibles. Pesadillas compartidas, donde los nahuales nos perseguían sin piedad, sus ojos amarillos ardiendo con una furia ancestral. Una noche, mientras patrullaba el perímetro, vi una figura borrosa entre los árboles. Mi corazón latía con violencia, pero no podía apartar la mirada. Era un nahual, pero esta vez, su forma estaba distorsionada, mezclando lo humano con lo bestial de una manera grotesca. Me miró con ojos vacíos, y un escalofrío recorrió por toda mi espalda. Entonces, como si el tiempo se hubiera detenido, la figura desapareció. Me quedé allí, solo en la negrura de la sierra, preguntándome si alguna vez encontraría el camino de regreso al campamento. Los aullidos de los nahuales se intensificaron, rodeándome en un coro de terror que amenazaba con volverme loco. Caminé entre las sombras, consciente de que algo me observaba desde la oscuridad. Cada paso resonaba como un eco macabro, y la sensación de ser cazado se volvía insoportable. La línea entre la realidad y la pesadilla se desvanecía, y la sierra misma parecía retorcerse con la malevolencia de los nahuales. La malevolencia de la sierra se manifestaba en sonidos que se entrelazaban con el viento, adoptando formas indescriptibles. Las sombras se manifiestan a mi alrededor, adoptando formas grotescas que desafiaban cualquier lógica. Cada paso me llevaba más profundo en la oscuridad, y los aullidos de los nahuales se convertían en un grito ensordecedor que resonaba en mi mente. El bosque se volvía un laberinto sin salida, árboles que parecían moverse por su propia voluntad, raíces retorcidas que se alzaban como garras amenazadoras. Cada sombra era una amenaza potencial, y la certeza de que los nahuales acechaban en cada rincón me mantenía en un estado de paranoia constante. Mis sentidos se agudizaron, captando los sonidos más sutiles, los susurros apenas audibles de las criaturas que se deslizaban en la extensa sierra. Mi respiración se volvió irregular y el sudor frío se deslizaba por mi frente mientras avanzaba, sin rumbo fijo. Las ramas crujían bajo mis pies, pero también respondían a un peso invisible que parecía seguirme. De repente, el bosque se sumió en un silencio sepulcral. Incluso el viento dejó de azotar entre las hojas, como si la naturaleza misma contuviera el aliento ante la presencia de algo más oscuro. En la quietud, podía escuchar mi propio pulso resonando en mis oídos, un recordatorio constante de mi vulnerabilidad. Un destello de movimiento captó mi atención, una sombra que se deslizaba entre los árboles. Instintivamente, me escondí detrás de un tronco, con el corazón latiendo tan fuerte, que temí que los nahuales pudieran oírlo. La sombra se acercó, adoptando la forma de una figura humana, pero distorsionada, como una pesadilla hecha realidad. Era un compañero militar, o eso parecía.
Su rostro estaba deformado, con ojos vacíos que miraban más allá de la realidad. No habló, pero sus movimientos eran erráticos, como si estuviera poseído por fuerzas oscuras. Retrocedí, consciente de que algo no estaba bien, pero una fuerza invisible me mantenía anclado en el lugar. De repente, la figura levantó la cabeza y emitió un grito desquiciado, que hizo eco en la sierra. Fue como un grito de llamada para los nahuales. Desde las sombras emergieron más criaturas, sus formas distorsionadas invadiendo el terreno alrededor del compañero poseído. La oscuridad se cerró a mi alrededor, y supe que estaba completamente atrapado en un juego macabro, donde los nahuales eran quienes llevaban el control del asunto. El círculo de nahuales se cerraba lentamente, sus ojos amarillos brillaban con una intensidad que desafiaba cualquier lógica. Mi mente luchaba por aceptar la pesadilla que se desenvolvía ante mis ojos. La figura poseída seguía emitiendo aquel grito desquiciado, y los otros nahuales respondían en una serie de aullidos que perturbaban mi alma. El compañero deformado se volvió hacia mí, su mirada vacía perforando mi ser. Era como si la esencia misma de la sierra hubiera corrompido su humanidad, convirtiéndolo en un títere de los nahuales. Traté de retroceder, pero mis piernas se sentían como plomo, atrapadas en una pesadilla sin escape. En la oscuridad, tétricos sonidos poco entendibles llenaron el aire, como si las sombras tuvieran una voz propia. Los árboles parecían estirar sus ramas hacia mí, como tentáculos que buscaban arrastrarme hacia lo desconocido. Cada intento de escape se encontraba con una resistencia invisible, como si la sierra misma conspirara con los nahuales en su macabro juego. El compañero poseído extendió sus manos deformadas hacia mí y una risa estridente resonó en la noche. Sabía que si permitía que esas manos me tocaran, me sumiría en la misma oscuridad que los había corrompido a ellos. Así que, desesperadamente, busqué una salida, pero el bosque se retorcía a mi alrededor, cambiando su forma como si respondiera a las peticiones malévolas de los nahuales. Entonces, una sombra más grande emergió entre los árboles. Era un nahual de proporciones monstruosas, su presencia desprendía una malevolencia que empequeñecía a las otras criaturas. Sus ojos, más brillantes y penetrantes, se posaron directamente en mí, como si hubiera estado esperando mi llegada. Las risas de los nahuales resonaron cuando estaba al borde de la locura, y la figura poseída comenzó a avanzar hacia mí con una lentitud deliberada. Era el juego final, el clímax de la pesadilla en la que me encontraba atrapado. Cerré los ojos, esperando el impacto de la oscuridad que se avecinaba, pero en lugar de ello, fui envuelto en un silencio absoluto. Cuando abrí los ojos, me encontré solo en la sierra, la figura poseída, y los nahuales habían desaparecido. Sin embargo, el bosque parecía contener una atmósfera sutil, como si la maldición de los nahuales persistiera, aguardando en las sombras hasta que decidiera manifestarse una vez más. La sierra había absorbido el terror, y la línea entre la realidad y la pesadilla se había desvanecido por completo. La soledad en la sierra era notoria, y la quietud que siguió a la desaparición de los nahuales solo intensificó mi angustia. Prudentemente, comencé a retroceder, mi mirada explorando la oscuridad que ahora se sentía más densa que nunca. Cada sombra parecía tener vida propia, divagando en el límite de la percepción. A medida que avanzaba entre los árboles retorcidos, las voces volvieron, más audibles, más insistentes. Voces susurrantes de ultratumba que me llamaban por mi nombre, pronunciando palabras en un idioma antiguo y olvidado. La sierra, impregnada de la presencia de los nahuales, se había convertido en un laberinto de pesadillas, del cual no podía escapar. Las huellas de mis propios pasos resonaban en la tierra, pero pronto se mezclaron con otros sonidos, pasos que no eran los míos. Al girar la cabeza, vislumbré sombras en movimiento, figuras indefinidas que se desplazaban entre los árboles. Los nahuales no se habían ido, simplemente habían cambiado su forma, adoptando una presencia más penetrante.
La paranoia se apoderó de mí y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Eran los nahuales reconfigurándose para acecharme de nuevo, o era el miedo que me jugaba trucos en la mente? No había certeza en la sierra, solo la persistencia del horror que parecía alimentarse de mi propia inquietud. El cielo estaba oscuro como el carbón, sin estrellas que ofrecieran consuelo. La oscuridad se extendía infinitamente, como un abismo que amenazaba con absorberme por completo. Los sonidos de la sierra se volvieron distorsionados, mezclándose en un conjunto insoportable que resonaba en mis oídos. De repente, la temperatura descendió bruscamente y una bruma espesa comenzó a ascender desde el suelo. La sierra se transformó en un espectáculo surrealista, donde las sombras deambulaban entre la niebla, adquiriendo formas grotescas que parecían arrastrarse desde lo más profundo de la pesadilla colectiva. A lo lejos, escuché un lamento lastimero, un eco de dolor que cortó la noche. La bruma se espesó, envolviéndolo todo en un abrazo frío. Me quedé inmóvil, sintiendo que algo acechaba justo fuera de mi campo de visión, aguardando el momento adecuado para revelarse en toda su monstruosidad. La sierra, una vez testigo de la vida y la naturaleza, se había transformado en un reino de terror donde los nahuales reinaban supremos. Cada árbol, cada sombra, parecía albergar secretos oscuros y malevolencia latente. En ese laberinto de pesadillas, me pregunté si alguna vez encontraría la salida o si estaba destinado a ser un prisionero eterno de la sierra maldita. El viento frío abrumaba mi entorno, creando una cortina de misterio que ocultaba las formas retorcidas que se movían a mi alrededor. Mis sentidos se vieron envueltos en una sinfonía de susurros y gemidos, como si la sierra misma contara las historias olvidadas de los nahuales. Los árboles, ahora distorsionados y de formas grotescas, parecían susurrar secretos oscuros entre sus ramas retorcidas. Por lo que, con cautela, continué mi marcha, la tierra bajo mis pies temblaba con cada paso. La realidad parecía deformarse a mi alrededor, como si la sierra estuviera viva con una malevolencia que desafiaba cualquier explicación lógica. El bosque, que alguna vez fue un refugio natural, se convirtió en un laberinto de sombras que susurraban promesas de tormento. De repente, emergieron figuras de la niebla, siluetas deformadas que se desplazaban con una gracia inhumana. Eran los nahuales, pero ahora su presencia era más tangible, más amenazadora. Sus ojos amarillos resplandecían con una luz sobrenatural y sus garras extendidas parecían ansiosas por desgarrar la realidad misma. Un río de sombras se precipitó hacia mí, una marea oscura que se retorcía y reptaba como un enjambre hambriento. Retrocedí, pero las sombras no conocían límites físicos, atravesaron árboles y rocas como si fueran ilusiones. Me sentí atrapado en un torbellino de oscuridad que amenazaba con arrastrarme a un abismo sin fin. Cada llamado se volvía más nítido, palabras indescifrables que resonaban en mi mente. Eran invocaciones ancestrales, cánticos que perforaban mi cordura. Traté de taparme los oídos, pero las palabras persistían, hundiéndose más profundo en mi conciencia como agujas afiladas. De repente, el suelo bajo mis pies se volvió inestable. Raíces retorcidas emergieron, envolviendo mis tobillos como serpientes hambrientas. Caí al suelo, atrapado en la maraña de la sierra que parecía cobrar vida propia. Las sombras se cerraron a mi alrededor, cada rincón de mi visión oscurecido por la oscuridad voraz. Los nahuales se acercaron, susurrando promesas de agonía y desesperación. Sus ojos brillaban con una intensidad febril, como si estuvieran ansiosos por devorar mi alma. Mi respiración se volvió entrecortada y el terror me envolvió en una prisión de angustia. En la sierra maldita, mi destino parecía inevitable, una condena a vivir en la eterna pesadilla de los nahuales. La oscuridad se cerró sobre mí, una manta opresiva que me envolvía en un abrazo helado. Las raíces retorcidas se apretaban con más fuerza, como serpientes que buscaban asfixiar mi voluntad. Los sonidos de los nahuales resonaban en mi cabeza,
cada palabra actuando como una voz maldita que retumbaba en los rincones más oscuros de mi mente. A través de la niebla, las figuras de los nahuales se aparecieron, sus formas deformadas ahora tan tangibles que casi podía sentir la textura de sus pieles retorcidas. Sus ojos, llenos de malicia ancestral, se fijaron en mí con una intensidad que helaba mi sangre. Cada movimiento suyo desafiaba las leyes de la realidad. Intenté liberarme de las raíces que me aprisionaban, pero cuanto más luchaba, más fuertes se aferraban. Las sombras de los nahuales se acercaban, sus pasos resonando en mi mente como un tambor frenético. Una hedora podredumbre y humedad llenaba el aire, anunciando la presencia de estas criaturas que no pertenecían a ningún terreno conocido. Entonces, la niebla se despejó por un instante, revelando un paisaje distorsionado y desolado. Árboles que se retorcían en formas imposibles, el suelo que se desgarraba en grietas oscuras que parecían conducir a profundidades sin fondo. La sierra, ahora desprovista de toda semblanza de realidad, se había transformado en un purgatorio habitado por los nahuales y sus oscuros secretos. Las voces en mi cabeza aumentaron, un coro de lamentos y risas burlonas que llenaba cada rincón de mi conciencia. Las figuras de los nahuales se multiplicaban, replicándose como sombras que se extendían hacia el infinito. Un escalofrío recorrió mi espalda, la certeza de que la realidad se desmoronaba a mi alrededor y me arrastraba hacia un abismo sin retorno. Las sombras de los nahuales se cerraron sobre mí, su presencia física o una ilusión macabra, ya no podía discernirlo. Sentí sus garras frías acariciar mi piel, como agujas heladas que dejaban marcas invisibles en mi carne. Cerré los ojos, pero las imágenes horripilantes persistían en la oscuridad detrás de mis párpados. Las voces en mi mente se volvieron más agudas, palabras que perforaban mi resistencia. Te pertenecemos, susurraban, una promesa de un destino que era imposible escapar. El terror alcanzó su punto máximo, y me pregunté si alguna vez volvería a ver la luz del día o si me convertiría en una sombra más en la sierra maldita. La niebla se volvió más densa, envolviéndome en una espiral de confusión y desesperación. Los susurros de los nahuales adquirieron un tono más personal, como si conocieran cada rincón oscuro de mi mente. Me sentí expuesto, vulnerable ante estas criaturas que parecían extraer mi miedo como si fuera el néctar de una flor marchita. Las raíces retorcidas que me aprisionaban ahora parecían moverse con vida propia, moviéndose alrededor de mi cuerpo como cadenas dominantes. Cada intento de liberarme era respondido con un agarre más firme, como si la sierra misma estuviera conspirando para mantenerme en su abrazo macabro. A lo lejos, entre la niebla distorsionada, aparecieron sombras de figuras humanas que se retorcían en agonía. Eran las almas atrapadas en la trampa de los nahuales, sus lamentos resonando como un eco triste en la eternidad de la sierra. El temor de que mi destino fuera el mismo se apoderó de mí, cada grito aumentando mi propia desesperación. Las figuras de los nahuales se cerraron aún más, sus siluetas distorsionados por la niebla que los envolvía. Sus ojos amarillos ardían con un fuego sobrenatural, y sus bocas se abrían en sonrisas grotescas que revelaban dientes afilados. Me sentí como una presa acorralada, esperando el momento en que sería consumido por la oscuridad que emanan. Pero, de repente, la neblina se esparció momentáneamente, revelando un paisaje aún más aterrador. Un cielo ennegrecido por nubes tormentosas, rayos que iluminaban figuras de nahuales con sonrisas macabras. El suelo temblaba con fuerza, como si la sierra misma estuviera a punto de desmoronarse en la locura. Las voces en mi cabeza se intensificaron, ahora gritos discordantes que reverberaban en mi cráneo. Las figuras de los nahuales avanzaron, cada paso resonando como tambores que marcaban mi destino inevitable. La realidad se deformaba a mi alrededor, las leyes conocidas del tiempo y el espacio cediendo ante la presión de fuerzas oscuras. Con cada paso que daban los nahuales, el entorno se transformaba, como si su presencia misma corrompiera la realidad.
Árboles que lloraban savia negra, el suelo que susurraba en agonía, la sierra que gemía como un ser vivo herido. Era una pesadilla en constante evolución, una sinfonía de horror que me arrastraba hacia un abismo sin fondo. La tierra temblaba con violencia a medida que los nahuales avanzaban. Las sombras que se retorcían a su alrededor adoptaban formas grotescas y demoníacas, como si la misma esencia de la sierra estuviera siendo moldeada por sus oscuros designios. Cada paso resonaba en mi pecho como un latido macabro, una sinfonía de destrucción que se mezclaba con los lamentos de las almas atrapadas en la maleza retorcida. Mi propia respiración se volvió irregular, acompasada con los pulsos de energía que emanaban de los nahuales. La neblina, en lugar de dispersarse, se espesaba, como si absorbiera la luz y la esperanza en su abrazo lúgubre. Las raíces que me aprisionaban comenzaron a moverse hacia mi cuerpo como si fueran tentáculos sedientos de vida. Las figuras de los nahuales parecían multiplicarse, fragmentándose en sombras que se desplazaban a velocidades insondables. Su risa gutural reverberaba en el aire, una cacofonía que me perforaba los tímpanos. Cada rincón de la sierra se llenaba de sus presencias distorsionadas, una legión de pesadillas que desafiaban cualquier noción de realidad. Intenté gritar, pero mis cuerdas vocales parecían aprisionadas en un nudo de miedo. Los nahuales se acercaron, sus garras afiladas rozando mi piel con una caricia siniestra. Cerré los ojos, pero la oscuridad detrás de mis párpados era igual de intensa que la realidad distorsionada que me rodeaba. Entonces, el suelo se abrió bajo mis pies, como una boca que se alimentaba de la tierra misma. Caí en la oscuridad, una caída interminable que parecía arrastrarme hacia abismos sin fondo. Voces indistintas susurraban en el viento que me rodeaba, y los nahuales descendieron tras de mí, sus siluetas distorsionadas siguiéndome en el descenso hacia la locura. La caída fue acompañada por visiones espeluznantes, imágenes que se superponían y desvanecían en un torbellino de pesadilla. Rostros deformados, paisajes distorsionados, la sierra retorciéndose en formas imposibles. Era como descender a través de capas de realidad corrompidas por los nahuales, cada nivel más aterrador que el anterior. Cuando pensé que el abismo me consumiría por completo, la caída se detuvo repentinamente. Me encontré en un espacio oscuro y claustrofóbico, rodeado por murmullos ininteligibles que se mezclaban con risas burlonas. Las sombras de los nahuales se alzaron a mi alrededor, sus ojos amarillos brillando con un hambre insaciable. La oscuridad me abrazó, y supe que aún no había llegado al final de la pesadilla que la sierra había decretado para mí. En la penumbra claustrofóbica, las sombras de los nahuales se manifestaban como espectros hambrientos. Un murmullo persistente llenaba el espacio, una sinfonía de voces distorsionadas que resonaban en mi conciencia. Las paredes invisibles parecían cerrarse sobre mí, como si la realidad misma estuviera encogiéndose en respuesta a la presencia de los nahuales. Cada intento de movimiento era respondido con una resistencia imposible. Mi piel vibraba con una sensación de presión, como si el espacio mismo intentara devorarme. Y a medida que me adentraba más en la oscuridad, las voces aumentaban en intensidad, palabras que se entrelazaban en un coro de desesperación y agonía. Las sombras se movían con una intención macabra, adoptando formas grotescas que se retorcían en extraños movimientos sin fin. Sus garras, antes frías y sutilmente amenazadoras, ahora parecían más afiladas, acercándose lentamente como dagas ansiosas de perforar mi realidad. La sensación de ser observado desde todas las direcciones intensificaba mi paranoia. Cada rincón de la oscuridad parecía albergar ojos amarillos que me acechaban. En un momento, la negrura se rompió por un destello de luz, pero en lugar de alivio, solo reveló visiones aún más aterradoras. Rostros distorsionados por el sufrimiento y la deformidad, figuras retorcidas que se arrastraban hacia mí con extremidades desgarradas. Cerré los ojos, pero las imágenes persistieron, grabándose en mi mente como cicatrices de horror. La sensación de caída regresó, pero esta vez en un descenso vertical sin fin.
Las paredes del abismo estaban cubiertas de inscripciones indescifrables, símbolos que parecían resonar con una antigua maldición. Los nahuales descendían a mi lado, sus cuerpos deformados retorciéndose en espirales grotescas que desafiaban cualquier lógica. Sus ojos sin fondo perforaron mi ser, revelando verdades ocultas que preferiría no conocer. Imágenes de sufrimiento y desesperación parpadearon en esos abismos, reflejando la oscura esencia de los nahuales y la maldición que acechaba en la sierra. Una risa estridente se entrelazaba con el murmullo del éter, un eco de locura que resonaba en las profundidades de mi alma. La entidad extendió sus garras sombrías hacia mí. Las garras de la entidad oscurecida se cerraron sobre mí. Fui absorbido por una vorágine de sombras, arrastrado hacia un abismo de oscuridad que parecía no tener fin. Las risas de los nahuales, ahora fusionadas con la entidad, se desvanecieron en el caos y quedé sumido en un silencio ominoso. El espacio y el tiempo perdieron su coherencia y me encontré flotando en una nebulosa sin límites, rodeado por sombras que se retorcían en formas incomprensibles. Las voces en mi cabeza se desvanecieron, dejando un eco vacío que resonaba en la vastedad sin forma. Era como si hubiera sido arrancado del tejido mismo de la realidad, perdido en un limbo entre dimensiones. De repente, empecé a percibir destellos de recuerdos, fragmentos de mi vida pasada que se materializaban y desaparecían como estrellas fugaces. Sin embargo, estos recuerdos estaban distorsionados, corrompidos por la influencia de la entidad y las sombras de los nahuales. ¿Eran realmente mis recuerdos o meras ilusiones creadas por la malevolencia que me rodeaba? La oscuridad se intensificó y surgieron imágenes grotescas y figuras retorcidas que se desplazaban en la penumbra. Rostros distorsionados se acercaban, susurros ininteligibles llenaban el vacío, y la sensación de ser observado por ojos invisibles se apoderó de mí. ¿Era esta mi realidad ahora, o simplemente una manifestación de la pesadilla que la sierra había tejido? En medio de la desorientación, la entidad reapareció, su figura masiva eclipsando cualquier destello de luz en la nebulosa. Sus ojos sin fondo se encontraron con los míos, y una risa profunda se filtró a través de la vastedad sin forma. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, la certeza de que me había sumergido en algo mucho más allá de mi comprensión. En un último suspiro de realidad, la entidad habló, palabras que resonaron en mi mente con una gravedad insondable. «Eres parte de nosotros ahora», susurró, y la nebulosa se cerró sobre mí como un ataúd cósmico. Quedé atrapado en un silencio eterno, incapaz de distinguir entre sueño y vigilia, entre lo que fue y lo que podría ser. ¿Era acaso este el final, o simplemente una etapa más en la pesadilla interminable de la sierra? La incertidumbre se volvió mi única compañera en la oscuridad infinita, y mientras la entidad y las sombras de los nahuales se fundían en una amalgama indistinguible, me di cuenta de que la sierra maldita aún tenía secretos insondables que revelar. Y así, en el abismo sin fin, me perdí en la ambigüedad, un prisionero de la eterna pesadilla que la sierra había desencadenado. Si te gustan los relatos, apóyanos con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si aún no estás suscrito y suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Aullido del Lobo y Enenra.